Sánchez, quien aseguró y admitió en las últimas horas que la situación de orden público en el país está en cuidados intensivos. Lena Yanina Estrada será la nueva ministra de Ambiente en reemplazo de Susana Muhammad, quien asumirá la dirección del Departamento Nacional de Planeación. Estrada es politóloga de la Universidad Nacional con maestría en doctorado en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene experiencia como directora de la Academia de Diplomacia en Colombia y coordinadora de asuntos étnicos en el Amazonas. En las últimas horas fue aceptada la renuncia del ministro de Minas, Andrés Camacho, y llega a reemplazarlo de Palma, actual miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. El saliente ministro de Minas agradeció la confianza que le brindó el presidente para trabajar en la transición energética y anunció que emprenderá la carrera política para reelegir al progresismo. En un informe publicado por el banco estadounidense JP Morgan, sugieren que a los empresarios y próximos inversionistas que no es el momento de mirar a Colombia como un destino para invertir. El documento fundamenta su pronunciamiento por factores como conflictos internos, el aumento de las tasas de interés y los impactos de la reforma pensional. Por la cancelación del concierto de Shakira en Medellín, la Superintendencia de Industria y Comercio notificó a los organizadores del evento para que a más tardar el próximo 28 de febrero entreguen una nueva fecha para el espectáculo. Ordenaron extender el plazo de devolución del dinero por entradas y ofrecer la posibilidad de retractarse a quienes ya le hicieron efectivo el retorno del mismo. Anoche la cantante visitó la zona T en el norte de la ciudad, en el norte de Bogotá, con sus hijos Sacha y Milán, quienes estuvieron en el restaurante Andrés Carne de Res en medio de un fuerte esquema de seguridad. A propósito, Transmilenio informó que funcionará con 2 horarios extendidos hasta las 12:30 de la noche para facilitar la salida de los asistentes del Estadio El Campín. Se habilitarán rutas de buses del SITP y servicios troncales que conecten con los principales portales del sistema Transmilenio. La fiscal informó a la defensa de Álvaro Uribe y a la representación de las víctimas que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se enfermó y por esta razón no asistirá hoy a los juzgados de Palo Quemado para testificar en el juicio por falsos testigos. Ante esta situación, la jueza Sandra Heredia escuchará en su lugar a la pareja de Yanira Gómez. Viviana Aido Almagro, representante de la UNO para Mujeres en Colombia, afirmó que el panorama de violencia de género en el país sigue preocupante y añade que 3 mujeres cada día sufren de violencia solo por el hecho de ser mujeres. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Cada mañana me hace feliz tenerte en nuestra mesa. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando. Ahora 5 de la mañana, 33 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este amanecer. Todavía está muy oscuro. Tenemos una temperatura en Bogotá, 9 grados centígrados. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias, las historias de Colombia y el mundo. Hace frío, operan normalmente todos los aeropuertos de Colombia. También en este momento temas de conversación en las redes sociales. Obviamente con el tema del concierto de Shakira de esta noche aquí en Bogotá. Camila Carvajal. Hola Néstor, ¿está listo? Llegó por fin el día del primer show de la barranquillera en Bogotá. Voy al concierto de Shakira. Es que es imperdible el show de Shakira. Un gusto saludarlo esta mañana. Esa es la tendencia. Shakira y Andrés Carne de Res. Porque Shakira no solo está haciendo la gira por Colombia, sino que aprovecha la gira, el tour de Las Mujeres No Lloran, para que sus hijos conozcan a Colombia y estén en Barranquilla, en La Guacherna, y en Bogotá anoche fueron a comer, mire la imagen, a Andrés Carne de Res, en medio del caos que eso significa por estar en un restaurante al que llega Shakira con Sacha y Milán y con un gran esquema de seguridad. La gente de todas maneras intentó tomarse fotos, ella aceptó algunas fotografías, muy escoltada estuvo en Andrés Carne de Res, estuvo con los dos, y con obviamente sus dos las hijos. redes sociales inundadas de los videos, No, porque pues claro. Lo primero que hace uno cuando tiene a Shakira al lado es sacar el teléfono celular a grabar. Y decir, aquí está comiendo arepa de chocolate, está comiendo carne, está en Andrés, llegó con los 2 hijos, llegó con el esquema, mucha gente intentando eso, la foto de que estaba comiendo anoche Shakira, pero le insisto, fue un esquema de seguridad además muy robusto, muy fuerte en las calles de Bogotá, que es la información oficial de Shakira. Estoy en Bogotá, lista para el concierto. Bueno, esta tendencia... Concierto esta noche, arranca a las 9 de la noche. A esa hora se sube a la tarima, dura 6 de la 2 tarde, horas abre
largas, puertas. debe terminar 11 y pico de la noche y mañana repite nuevamente Shakira en el Campín. Sí, señor, horario extendido de Transmilenio. Esa es una tendencia. La otra es Santa Fe, porque en el estadio de techo, acuérdese que el Campín está ocupado con el montaje de Shakira, Santa Fe se estaba jugando las últimas esperanzas en Copa Libertadores y quedó eliminado Santa Fe. Lo lamento mucho por los... Sí, se le nota esa mis tristeza. amigos. Mentira, no lo lamento. Me alegra mucho que haya caído Santa Fe, especialmente como... Digo, hombre, me alegra, ustedes saben cómo lo digo. Empató en el último minuto. Ese partido al final quedó 2-2, el de ayer 2-1, pero es que la serie ya iba en desventaja de Santa Fe, entonces se van al punto penal y desde los penales pierde Santa Fe contra ese equipo chileno y al final pues queda eliminado de la Libertadores. Es tendencia también Santa Fe. Yo sé que lo siente mucho, hay mucha gente que amanece sintiendo esta derrota de Santa Fe y finalmente perdió épicamente, maravillosamente, por penaltis errados. Increíble que un jugador de estos 4 penaltis votaron los al final jugadores esos de penaltis Santa Fe. quedaron 2-1 de los 5 que se alcanzaron ahí a cobrar. Pero Néstor, le decía que al final una última tendencia muy rápido y una muy seria, y es Monsalve, Impec, Uribe. Todo lo que hay alrededor del caso, del juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El capítulo de hoy se escribe en la celda de la cárcel La Picota, donde está Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de este caso, porque sus abogados dicen que el IMPEC, un dragoneante del IMPEC, hizo una requisa en la celda y que terminó agrediendo al preso. Hay versiones encontradas, el IMPEC lo niega, dice que no son presiones nunca a este testigo, que simplemente era una requisa de control en la celda, pero usted sabe que en esta etapa, en este juicio en particular, cualquier cosa que pase da para todo tipo de Ya análisis. les voy a contar novedades sobre el juicio al expresidente Álvaro Uribe y las muchas batallas que se están dando ahí en el fondo. Las 5:37 minutos, en Chile están levantando esta madrugada el toque de queda. Allá son las 7:30, lo levantaron a las 7 de la mañana. Millones de chilenos se quedaron ayer sin luz por una falla que tiene que ver con Colombia. El operador del servicio de energía allá en Chile es ISA de Colombia, que está emitiendo esta mañana un comunicado. El servicio se ha venido recuperando, la energía para 10 millones de chilenos a lo largo de esta madrugada, pero todavía está sin luz el 10% de Chile. Desde Santiago de Chile en este momento, Nilson Pereira. Néstor, muy buenos días, aunque no tan buenos en nuestro país, en donde el 99% de la nación sufrió por el apagón masivo y además nos estamos despertando con un estado de excepción y toque de queda que se declaró desde anoche a eso de las 10 de la noche hasta hoy 6 de la mañana. Y es que ante la emergencia el gobierno convocó al Comité de Gestión del Riesgo de Desastres para analizar la inédita situación. Anoche el presidente Gabriel Boric se mostró molesto y dijo que esta situación debió haber estado regularizada mucho más temprano. Pero hay que ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas, y por lo tanto es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades. El servicio de luz se ha ido recuperando de a poco en algunas zonas del país desde anoche a eso de las 8:45 horas en Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Chillán, Concepción y otras ciudades más al sur del país. Boric afirmó que va a actuar con firmeza y confirmó que fue en instalaciones de la empresa colombiana ISA Interchile donde se reportó la falla. Que esto no lo vamos a dejar pasar y vamos a actuar con firmeza frente a las empresas que no han estado a la altura de las circunstancias. Por esto se van a realizar todas las investigaciones que sean necesarias. La ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que no hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay algún ataque. Explicó que se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema. El corte de luz causó el cierre de comercios, bancos, oficinas y centros comerciales, además de un caos vial debido a la interrupción en el servicio de los semáforos. El metro en Santiago quedó paralizado, afectando la movilidad de miles de personas en la capital. En el sector del transporte aéreo, algunas aerolíneas como la TAM y Sky informaron a sus pasajeros que algunos de sus vuelos podrían verse afectados debido a la emergencia. Otra medida importante para la jornada de hoy miércoles es la suspensión de clases de 300.000 estudiantes. Esta medida se mantendrá independiente de la regularización del suministro eléctrico para darle tranquilidad a las familias. Aunque el inicio oficial de clases es el próximo 5 de marzo, algunos colegios habían adelantado la fecha. El corte de electricidad iniciado a las 3:16 la tarde de ayer martes ha afectado a más de 8 millones de hogares entre las regiones de Arica y Los Lagos. Desde Chile, Nilson Pereira, Blue Radio. Nilson, gracias. Dice el presidente Boric allí en Santiago que van a investigar a la empresa. La empresa es colombiana, es ISA,
que es dueña de esa ISA Interchile, que es la responsable de este daño gigante en el servicio de energía. Por eso esta madrugada ISA Colombia está emitiendo un comunicado desde Bogotá. Camila. Sí, señor, y es la respuesta, Néstor, que tiene hasta ahora ISA Interchile de lo que está pasando en el vecino país. La explicación es muy técnica, pero en la práctica lo que dice el comunicado es que a las 3:16 de la tarde de ayer hubo un evento que afectó la línea de transmisión eléctrica a doble circuito que opera a 500.000 voltios y que en ese momento transportaba una orden total mayor. En la práctica, intentando descifrar esto que es muy técnico, Néstor, es una especie de sobrecarga a la línea de transmisión entre Vallenar y Coquimbo. Eso provocó la falla. El comunicado tiene 5 puntos. Dice que siguen investigando las razones exactas de lo ocurrido, que ya está normalizado el 94% del servicio de energía en Chile y que esperan hoy en la mañana a primera hora dar por resuelta esta situación, que también es motivo de investigación en Interchile, la filial de ISA en Colombia. ISA en Colombia es una empresa del Estado colombiano, gerenciada hoy en día por el doctor Carrillo, que era Jorge Andrés Carrillo, que era el presidente de EPM, hoy presidente de Daniel ISA. Quintero. Sí, en la alcaldía Daniel Quintero era el presidente de EPM, hoy está en ISA al frente de esta situación. Camila, gracias. 5:41 a.m. El gobierno está en modo negación, dice que no hay deterioro de la situación de orden público, que se está exagerando y dramatizando. Después de un Consejo de Seguridad, lo dijo el presidente Petro en sus redes sociales, que lo que hay es un aumento focalizado de las violencias en algunas regiones del país. El gobierno no admite que haya deterioro de la situación de orden público porque dice la cifra de homicidios, que es uno de los muchos indicadores, ha bajado comparado con lo del gobierno anterior. Hablando, desmintiendo una supuesta, dice el gobierno, supuesta crisis de orden público, el saliente ministro de Defensa, Iván Velázquez. En realidad, como ha ocurrido durante estos 2 años, los hechos que han afectado el orden público en varias regiones del país se han maximizado. Reconocemos la gravedad de la situación, pero se han maximizado para mostrar como que durante este gobierno precisamente se deterioró absolutamente el orden público. Por esa razón estoy de acuerdo efectivamente con el presidente de la República. Cuando tenemos, por ejemplo, datos relacionados con el homicidio que ha tenido... Un poquito contraevidente, la verdad, lo que dice el ministro de Defensa. Hace 48 horas estalló una motobomba en Morales, 19 personas heridas. El ELN adelanta, estamos en conmoción interior, que no es un invento, no se está dramatizando, producto del deterioro de la situación de orden público incontrolada por el gobierno en el Catatumbo norte santandereana. El ELN también controla el departamento del Chocó. En el suroccidente del país controlan los disidentes de las FARC. Hablando sobre esos hechos en Cauca, en los más recientes, el director de la policía, el general Carlos Triana. Es un grupo de Gaor que delinque y que está en ese sector cometiendo toda clase de fechorías en contra de la población, pero también en contra de los policías que están prestando un servicio. Allá tenemos un componente importante de policías que están trabajando por la comunidad, pero desafortunadamente, como lo indicamos... Acuérdense que en el Consejo de Ministros de hace 3 semanas dijo la vicepresidenta Francia Márquez que la llamaban sus familiares desde el Cauca a preguntarle qué estaba pasando con la situación de orden público, que está muy deteriorada, y que le decían ellos, sus familiares, que estaban mejor en el gobierno anterior. Desde Popayán, con las novedades allí de la guerra contra los disidentes, Fernando Rojas. Néstor, buenos días. Tratar de minimizar el conflicto en el Cauca con la afirmación de que la violencia se está maximizando en el país, tal como lo dijo Iván Velázquez, ministro saliente de Defensa, causa indignación en muchos sectores del departamento del Cauca. Alcaldes cuyos municipios son víctimas de la violencia invitan a que el Estado haga real presencia en los territorios. Óscar Guachetá, alcalde de Morales, Cauca. El conflicto siempre ha existido y que el Cauca siempre ha sido azotado por este flagelo de la guerra, y que hoy, como población civil y como primera autoridad local, pues le hacemos un llamado al gobierno nacional. Las autoridades en Cauca desmienten al ministro saliente. Edgar Gómez, gobernador encargado del Cauca. Lo que sentimos en el Cauca es lo contrario. Estamos viviendo una
oleada de violencia que nos preocupa, que el señor gobernador ha manifestado ya en muchas ocasiones la necesidad de que el gobierno nacional haga presencia, sobre todo con inversión social. No, esto no es solamente traer fuerza pública, también se necesita inversión social. Y es que antes de querer minimizar lo que pasa en el territorio, los caucanos piden que las autoridades vengan y conozcan la realidad del Cauca. Miguel Hurtado, secretario de Gobierno del Cauca. Con los dos escenarios que estamos planteando, con el Alto Comisionado para la Paz y el Ministro de Defensa, si se desplazan al departamento del Cauca, instalamos un Consejo de Seguridad o instalamos unas mesas de diálogo, allí conocemos la realidad que está viviendo nuestro departamento. Helia, El Plateado, el Cañón del Micay en el sur, Toribío, Inzá, Páez en el oriente, Corinto, Miranda, Caloto, Caldono, Santander de Quilichao en el norte son algunos de los municipios cuya violencia desmiente las afirmaciones del ministro saliente. Cauca, Fernando Rojas, Blue Radio. Fernando, gracias. Y es una buena manera de decirlo. El gobierno no puede minimizar. Volvimos a las épocas de los permanentes atentados terroristas y de las disputas territoriales entre todas estas bandas. En Cauca son disidentes de las FARC y disidentes de los disidentes. En diferentes regiones el ELN. En Antioquia es el Clan del Golfo, por ejemplo, que se ha hecho presente en las últimas horas por cuenta del sepelio de terror, que era uno de sus jefes. En las últimas horas, al ministro que dice que no pasa nada, que todo está bien, colapsó la autopista Medellín-Bogotá por una caravana esperando el cuerpo llena de estos integrantes del Clan del Golfo. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Tras ser dado de baja el pasado sábado junto a otros 5 integrantes del Clan del Golfo, siguen las alarmas encendidas en el municipio de Puerto Triunfo por posibles alteraciones al orden público en medio de lo que será este miércoles el sepelio de Oliverio Izaza Gómez, alias Terror, uno de los principales cabecillas de ese grupo ilegal en el Magdalena Medio. Y es que por varios minutos decenas de personas en carros y motos, inclusive decorados con cintas y algunas fotografías, colapsaron la autopista Medellín-Bogotá a la espera del cuerpo de Izaza Gómez para rendirle homenaje en el corregimiento Las Mercedes. Hay expectativa además porque a través de mensajes de redes sociales hay advertencia de este grupo criminal para cerrar el comercio totalmente mientras se da el sepelio. Franklin Portillo, alcalde de Puerto Triunfo. Lo que hemos hecho con nuestros comandantes de policía es darle la tranquilidad a nuestros habitantes para que sigan su normal ejercicio y su tranquilidad. La muerte de Terror, Néstor, es considerado el segundo gran golpe al Clan del Golfo en los últimos meses luego de la extradición de su máximo líder a los Estados Unidos, alias Otoniel. Medellín, el Valle Aburrá, amanece con tiempo seco, 17 grados de temperatura. Y esa movilización alrededor de Terror, por supuesto, es una manera de demostrar el inmenso poder que tiene allí en Antioquia el Clan del Golfo. Diferente la escena porque son diferentes los protagonistas en el departamento de Cesar, en donde esta mañana hay centenares de niños que no podrán asistir a clase por explosivos que están instalados en las vías del departamento. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Cada hora se torna más compleja la situación de seguridad en el municipio de Río de Oro. Este es al sur del departamento del Cesar, a 24 horas de la aparición de 2 cilindros bomba en una vía terciaria que conduce de los corregimientos de Palestina a Honduras, donde no ha sido posible restablecer el paso de personas en esta zona. Los más afectados son cientos de niños de la institución educativa El Campamento, pues esta es la única zona que tienen para transitar entre su casa y el colegio. A pesar de que el ejército está haciendo presencia en la zona, las unidades antiexplosivos no han podido ingresar al territorio para acordonar el sector y hacer una detonación controlada, lo que tiene en máxima alerta a la comunidad. Así lo afirma el alcalde de Río de Oro, alcalde Osorio. La verdad que por parte de la policía ha sido difícil tener más presencia de uniformados. El ejército pues sí estaba muy pendiente de estar en la zona rural. El ejército pues también. Se trata de cilindros cargados con metralla que fueron enterrados en la carretera destapada, sin embargo quedaron expuestos en las últimas horas tras un fuerte aguacero que se presentó en esta zona del país. Barranquilla amanece con 27 grados. Vanessa, 5:49 minutos. Pasó buena noche el Papa Francisco. Hay nuevos estudios radiológicos que le practicaron. Hay alguna esperanza de avance en sus enfermedades. La neumonía aparentemente la más grave según el último parte médico. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, en efecto se han realizado en las últimas horas unos estudios consistentes en una tomografía axial computerizada, es decir, una serie de radiografías en 3 dimensiones para conocer en la práctica el monitoreo radiológico de la neumonía bilateral, que es la causa principal de este internamiento hospitalario que comenzó el pasado día 14 de febrero. En las próximas horas, siempre según la versión aportada por el Vaticano, se deberían conocer los resultados de ese TAC y con ello se sabrá cómo está evolucionando no
solo el tratamiento, sino la neumonía bilateral, que es en la práctica, como decíamos, la parte o la patología más fuerte, más complicada que está sufriendo el Papa en los últimos días. Sin embargo, la noche ha sido buena para el Papa. Los medios de comunicación italianos hoy señalan como noticia principal esa. Notte tranquilla e riposo per Papa Francesco, questi gli ultimi aggiornamenti della sala stampa vaticana sulla salute del pontefice, ricoverato in condizioni critiche ma stabili al Policlinico Gemelli di Roma. Crítico estable con pronóstico reservado. En las últimas horas recibió al cardenal Parolin y a su número 2 y también tomó algunas decisiones. Algunas la contamos extensamente aquí, como la del ascenso a los altares de José Gregorio Hernández, pero la salud del Papa sigue siendo objeto principal de preocupación, aunque puede ser que algo menos, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Sigue hoy quinto día del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, con la novedad de que no estará presente el viejo paramilitar Juan Guillermo Monsalve, que es la estrella, el testigo clave para descifrar esos presuntos vínculos alrededor de caso de compra de testigos. Sobre Monsalve, que está preso en La Picota, hay 2 versiones. Una de su abogado, Juan Guillermo del Río, que entró un guardián del IMPEC y lo golpeó en la celda, lo intimidó. La otra, la versión de la Fiscalía, que se enfermó y no podrá estar presente el día de hoy, miércoles. El abogado de la contraparte del expresidente Uribe, Reinaldo Villalba. Manifestar que estamos supremamente preocupados por una información recibida en la mañana de hoy, consistente en una incursión violenta de la guardia de la cárcel La Picota a la celda del testigo Juan Guillermo Monsalve, quien precisamente estaba invitado por el juzgado para declarar el día de mañana, miércoles. Sobre este Finalmente, Monsalve no estará su esposa sentada en el banquillo de los testigos, interrogada por los abogados del expresidente Álvaro Uribe. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. La defensa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude procesal, denunció una golpiza en la cárcel La Picota. A través de una carta, el abogado Miguel Ángel del Río aseguró que guardianes del IMPEC irrumpieron en la celda de Monsalve aproximadamente a las 6 de la mañana de este martes y lo golpearon. El IMPEC respondió y aseguró que fue un operativo de registro, reiterando que no hubo tal golpiza y que se trató solo de un golpe en la mano derecha de Monsalve que se produjo con la puerta de la celda. De otro lado, de la defensa del exmandatario recusó a la fiscal del caso Marlene Orjuela, asegurando que Orjuela fue funcionaria de Eduardo Montealegre, una de las víctimas acreditadas en este proceso, mientras se desempeñó como fiscal general de la Nación. Así las cosas, la diligencia programada para este miércoles a las 8:30 de la mañana no será suspendida ni aplazada. Por el contrario, se continuará con el testimonio de Iván Cepeda, también víctima acreditada en este proceso. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Catalina, 5:54 minutos. Están en el Campín desde anoche acampando los fans de Shakira, la gente que va al concierto de esta noche, pero también los que van al concierto de mañana. Se calcula que a Bogotá han llegado más de 30.000 turistas en las últimas horas para asistir al concierto. Para ambos habrá lleno total, habrá horarios especiales hoy para Transmilenio. Shakira arranca su concierto a las 9 de la noche. La gente esperándola desde anoche en Bogotá. Estamos felices de tener a Shakira en Colombia y sobre todo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Hoy llegamos a las 7:30 de la mañana. Sí, más o menos.
a las 7:30 de la mañana. Estamos dando vueltas buscando las señales de Shakira que diga estuvo anoche, le repito, en Andrés Carne de Res, en el del Retiro, en la calle 82 en Bogotá, la gente esperándola ya, demostrando el amor que le tienen a Shakira. Transmilenio anuncia horario especial. Su gerente, María Fernanda Ortiz. Vamos a tener 2 tipos de servicio. El primero en Troncal, entonces van a estar operativas a la salida del concierto nuestras estaciones Campín One y Movistar Arena. Entre los servicios de las 2 estaciones pueden encontrar rutas a 7 portales del sistema. Y adicionalmente, en el costado nororiental del Campín encuentran 2 rutas de Operación extraordinaria porque el concierto termina a las 11 pasadas de la noche. Y los conciertos, los de Shakira en esta gira, han sido puntuales. Son las 5 de la mañana, 55 minutos. Fue encontrada sin vida la médica, la veterinaria, que había desaparecido en Bogotá el 15 de febrero pasado. Su hecho fue reportado desde Suba. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, se trata de Daniela Aguilar Álvarez, de tan solo 30 años, que finalmente fue hallada sin vida luego de que sus familiares iniciaran una intensa labor de búsqueda para encontrarla desde el pasado 15 de febrero. La familia asegura que su muerte no estuvo relacionada con un secuestro ni con alguna circunstancia particular derivada de su profesión como veterinaria, por lo que aún es un misterio qué fue lo que le pasó exactamente. La última vez que la vieron, recordemos, fue cerca de su bazar en la localidad de Suba, cuando su padre la dejó en una academia de belleza en esa localidad donde realizaba un curso. En ese momento vestía una sudadera azul color cielo y desde entonces no se supo más de ella. Desde el momento de su desaparición, la familia acudió a la Fiscalía, el Gaula y Medicina Legal sin recibir respuestas concretas sobre su paradero. La falta de apoyo por parte de las autoridades, denunció la familia, fue uno de los mayores obstáculos que enfrentaron. Aún se desconocen, Néstor, las causas de la muerte de esta joven, pero la familia ya descartó de que se haya tratado de algún secuestro, por lo que ya a esta hora hay una investigación de las autoridades en curso para determinar qué fue lo que le ocurrió. 5:57, ahora la noticia económica de este día miércoles. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. De los países más importantes de la región para invertir en los mercados de renta variable o de acciones, Colombia está dentro de los menos atractivos para el banco estadounidense JP Morgan, que al compararnos con Chile, Perú, México y Brasil, termina explicando varios de los riesgos para los inversionistas en nuestro país. Aunque nuestra bolsa de valores este año ha tenido un excelente desempeño, subiendo casi un 20%, este banco asegura que no hay un soporte sólido que justifique este comportamiento. Ve como riesgos la inflación por fuera de la meta y las elevadas tasas de interés. Sobre la reforma pensional, considera que disminuirá el dinero que llega al mercado de acciones y ese es otro riesgo que hay que considerar, ya que los fondos privados tendrán menos recursos para invertir. La situación fiscal también es delicada, presionando las condiciones financieras dentro de Colombia, y por estas razones JP Morgan siente que hay mejores oportunidades en otros países de América Latina. A lo anterior hay que sumarle la no muy buena relación que el gobierno colombiano tiene con el nuevo gobierno de Estados Unidos, lo que podría traer volatilidad a nuestros mercados. Ante este demoledor informe de JP Morgan, reaccionó el ministro de Hacienda, Diego Guevara. Reconoce que el panorama fiscal es desafiante, pero para él otros indicadores están mejorando bastante y por eso, dijo, Colombia sigue siendo apetecida por los mercados. Víctor Grosso, datayfx.com. Estar actualizado. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Hoy es miércoles, es 26 de febrero. El gobierno acaba de nombrar nueva ministra de Medio Ambiente. Es una indígena de la comunidad de los Huitotos. Se llama Lena Yanina Estrada Acito. Va a reemplazar a la ministra Susana Mohamed, que debería asumir, no hay confirmación oficial, la dirección del Departamento Nacional de Planeación. Fue ella, la ministra Mohamed, una de las primeras en encender la chispa, la rebelión esa, la de hace 3 semanas contra Armando Benedetti, y finalmente es muy posible se quedará en el gabinete. La nueva ministra de Ambiente es indígena, como Leonor Salavata, que es la embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, es políticamente cercana, representante del partido Maíz, ha trabajado en la UNESCO y fue directora de la Academia Diplomática de la Cancillería. Trabajó allí con el canciller Murillo. Ya les voy a contar de los nombramientos. También tenemos nuevo ministro de Minas en reemplazo de Andrés Camacho. Se trata de Edwin Palma, que sale de la Interventoría de Aire, que la asumió el gobierno hace menos de 7 meses y ya va para el tercer interventor, quiere decir el tercer gerente. Camacho, por otra parte, sale del Ministerio de Minas intentando llegar a las elecciones del 2026. Será o va a ser candidato al Senado el año entrante. Despidiéndose del Ministerio de Minas, dijo que su compromiso es seguir trabajando por el cambio. Detrás de todos estos movimientos hay jugadas políticas, como lo es la llegada de Armando Benedetti, que estuvo en las últimas horas en el Congreso paseándose, dijo él, ambientando su gestión como nuevo ministro del Interior. Ministros que se posesionan a partir de mañana jueves. Bienvenidos, también se va el viceministro de Transporte, se llama Eduardo Enríquez, presentó renuncia irrevocable al presidente Petro, va a aspirar, también al Senado. Hablando del presidente Petro, esta mañana le da una entrevista al País llena de perlas, que ha vivido, dice el presidente, 2 años de la más absoluta infelicidad, que es un presidente aislado, que su peor error ha sido creer mucho en la gente que lo rodea, que se equivocó al creer que puede hacer una revolución gobernando, que no quiere un solo candidato para las elecciones del año entrante, que quiere un frente amplio y por eso las jugadas, las muchas que se están produciendo, que el Palacio Presidencial es una mala réplica de la arquitectura francesa, defiende al catalán Javier Vendrell, dice que actúa así por ingenuidad, pero le hace un elogio, y habla de la vicepresidenta Francia Márquez, que prendió la chispa contra Benedetti en el Consejo de Ministros hace 3 semanas, y dice que lo de Benedetti fue solo un pretexto, sugiriendo que el problema de Francia Márquez es entre los dos, no entre ella, Francia Márquez, y Benedetti. Y a propósito defiende a Benedetti, a capa de espada, dice que lo que le pasó en el Consejo de Ministros no es un problema real con Benedetti, y que el hijo, y cuenta esto el presidente Petro, que un hijo de Benedetti se intentó suicidar y que habló con la esposa de Benedetti, y que Benedetti es bueno, y que no es cierto lo del acoso de Benedetti, que no es un maltratador de mujeres. Así que vamos a hablarles en segundos de esta entrevista del presidente Petro, repito, con el periódico El País de España. De Laura Sarabia dice que es una organizadora muy joven y que cuando se es joven tiene que madurar, y que en Venezuela, vuelve a decir, debe haber elecciones libres. Entrevista llena de frases muy interesantes, el presidente sonriendo, esquivando a la prensa. Vamos a hablarles de todo este tema. En segundos también la historia del nuevo ambiente político, de la situación en Chile, en donde esta madrugada está regresando la luz para algo más del 90% de los chilenos. Hay comunicado en este amanecer de ISA Colombia, que es la propietaria de ISA Interchile, responsable del apagón de ayer en la tarde.
13 millones de personas afectadas, 8 millones de hogares, cerraron bancos, empresas, declararon el toque de queda. Se está levantando esta mañana producto aparentemente de una sobrecarga. Una empresa, la chilena, manejada por Colombia y por quien fue la mano derecha de Daniel Quintero en Medellín, el señor Carrillo, hoy en día responsable de ISA Colombia y de ISA Interchile. Por eso ya les voy a contar del comunicado. Les voy a aplicar en segundos también de la particular e inclusive descarada tesis del ministro de Defensa Iván Velázquez, que dice que se está dramatizando mucho el tema de la inseguridad y los problemas de orden público en Colombia, como si no hubiese guerra en el Catatumbo, o tomas en el Chocó, o paros armados en diferentes regiones del país, o no estuvieran exhibiendo esta madrugada su poder los grupos delincuenciales, el Clan del Golfo en Antioquia, los disidentes de las FARC en el departamento de Arauca, todos los grupos que gobiernan en diferentes regiones del país. El ministro de Defensa dice que ha bajado la cifra de homicidios, como si ese fuera el único indicador para medir la violencia en Colombia. No habla de los que han subido, secuestros, por ejemplo, o tomas guerrilleras, o carros bomba. El ministro de Defensa, que estuvo en Consejo de Seguridad y que se está despidiendo de mala manera, dice que la situación de orden público solamente es un problema de violencia focalizada y que no es tan dramática como la está percibiendo el país. En economía, un informe de JP Morgan sugiere a empresarios e inversionistas que no es el momento de mirar a Colombia como un destino para invertir, que es un diagnóstico demoledor para los intereses de Colombia. En segundos, la controversia que hay también sobre el juicio al expresidente Álvaro Uribe. En las últimas horas, el IMPEC notificó a la Fiscalía de la enfermedad de uno de los testigos, Juan Guillermo Monsalve, aunque los abogados de Monsalve dicen que el IMPEC se metió a su celda y lo golpeó, que lo están intimidando, una batalla también allí por la verdad. Es un gusto saludarlos en este amanecer, hoy día de concierto de Shakira. A propósito, la Superintendencia de Industria y Comercio le dio hasta el viernes a los empresarios, a los organizadores del concierto de Medellín, cancelado, debió haber sido el lunes, tienen fecha hasta el viernes para que anuncien la reprogramación de ese espectáculo. En Bogotá todavía hay gente acampando alrededor del estadio El Campín. Y les contaré a propósito, alrededor del Campín, de un dramático accidente de esta madrugada en el que murió uno de los integrantes de los ocupantes de un vehículo Mazda que se estrelló contra un camión que transportaba material de construcción del metro de Bogotá. Una tragedia que traumatiza esa carrera 30 en Bogotá, la NQS. Las 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto saludarlos y acompañarlos en este amanecer. En segundos, la entrevista del presidente Petro. Aquí está lo más importante, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No, boludo, se cortó la luz. La empresa propietaria de la instalación, que es ISA Interchile de Colombia, ha reconocido esto y ha establecido que esta desconexión se debió al hecho de una operación no deseada de sus sistemas de control y protección de la línea. El suministro de energía en Chile comenzó a restablecerse poco a poco en ese país después de un gran apagón que afectó el 99% del territorio nacional, que dejó a más de 8 millones de hogares sin luz ni conexión y llevó a las autoridades a decretar el estado de emergencia y un toque de queda. En la capital, Santiago, miles de personas tuvieron que ser evacuadas del metro, lo que generó caos en el resto del sistema de transporte. Juan Carlos Olmedo, presidente de Coordinadora Eléctrica Nacional de Chile. Esta falla ocurre a partir de las 3:16 de la tarde, producto de la conexión de la línea de 500.000 volts que viene desde el norte. Esto es una supercarretera que trae la energía desde el norte del país hacia la zona centro-sur, que es donde se concentra la demanda. El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló a la empresa colombiana ISA Interchile como responsable y anunció duras sanciones. No es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Y por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades. Lena Yanina Estrada es la nueva ministra de Ambiente en reemplazo de Susana Muhammad, quien asumirá la dirección del Departamento de Planeación Nacional. Estrada es politóloga de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene experiencia como directora de la Academia Diplomática de Colombia y coordinadora de asuntos étnicos en el Amazonas. Hace parte del partido MAIS.
Siguen los cambios en el gobierno. Edwin Palma, ex viceministro de Trabajo, sindicalista del abuso y actual miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, será el nuevo ministro de Minas y Energía, luego de que Andrés Camacho confirmara que el presidente le aceptó la renuncia protocolaria que presentó el pasado 9 de febrero. Camacho seguirá acompañando el proyecto del progresismo, mientras que el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, presentó también su renuncia irrevocable, asegurando que luego de un periodo de descanso aspirará al Senado. A pasear como turista. La noticia política del día tiene que ver con el designado ministro del Interior, Armando Benedetti, quien estuvo en el Congreso, se paseó por los pasillos del Capitolio y se reunió con congresistas de diferentes bancadas. Simultáneamente, senadoras y representantes a la Cámara rechazaron su presencia. Ahora los representantes de la Cámara, Juan Carlos Lozada y Catherine Jubinao. Y no sé cómo hará el doctor Benedetti para, en un ambiente tan hostil, después de todas las cosas que hemos tenido que ver de él en los últimos años, 6 investigaciones por parte de la Corte Suprema, una investigación de la Fiscalía, todos los escándalos de machismo. El estilo con el que entra al recinto, ¿no? Pavoneándose, muerto de la risa, burlándose, en una actitud de total desprecio por las mujeres que hemos sido críticas. Tras la reunión del Consejo de Seguridad y Paz en la Casa de Nariño, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, habló sobre la situación de orden público en el país y apoyó la postura del presidente Petro, quien sostiene que no existe una crisis generalizada, sino problemas de violencia en algunas regiones específicas. Como ha ocurrido durante estos 2 años, los hechos que han afectado el orden público en varias regiones del país se han maximizado para mostrar como que durante este gobierno precisamente se deterioró absolutamente el orden público. Más de 70 personas, entre firmantes de paz y sus familiares, saldrán en pocas horas desde Mesetas, en el departamento del Meta, debido a la compleja situación de violencia en la zona por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, al mando de alias Calarcá, y el grupo comandado por alias Iván Mordisco. Avanza el juicio por falsos testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe. Se espera que la Fiscalía realice el interrogatorio a Deyanira Gómez, la pareja sentimental del ex jefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve. La Fiscalía informó que Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar y testigo en el juicio por falsos testigos contra Álvaro Uribe, no asistirá a la audiencia que estaba programada para hoy miércoles. El abogado Reinaldo Villalba denunció un presunto abuso de un guardia del IMPEC, lo que generó preocupación. Nos han informado que fue golpeado, que buscaron documentos, fotos, finalmente tiraron sus medicinas al piso y se llevaron otras. Debe recordarse que Juan Guillermo fue sometido hace pocos días o semanas a una delicada cirugía y está en plena recuperación. El agente del CTI, Fabio González, declaró que el investigador Juan Camilo López lo contactó para pedirle que cambiara su versión sobre los hallazgos en la investigación contra Pacho Malo, consignados en una entrevista del 20 de abril de 2021. La Fiscalía presentó un audio de esa conversación entre Fabio González y Víctor Forero y Juan Camilo López. Uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso y no es bueno que eso ande rondando por ahí. Después de 25 años, la Corte Suprema de Justicia revisará la condena del exministro de Comunicaciones Saulo Arboleda por el escándalo del miti-miti en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La determinación se tomó en sesión extraordinaria y se aprobó revisar solo en este caso. Ya comenzó a regir el impuesto del 19% para los juegos en línea. Sin embargo, desde el gremio aseguran que el recaudo que espera ser de 1.2 billones el Ministerio de Hacienda por el decreto de conmoción interior sería insuficiente, y además advierten que las transferencias para el sistema de salud también estarían en crisis. Habla Ever Montero, presidente de FECOLjuegos. 1.2 billones de pesos. Nosotros creemos que obviamente eso no va a ser de esa manera. Nosotros consideramos que, no sé, puede llegar a 300.000 millones a lo mucho. Anoche la cantante Shakira visitó la zona T en el norte de la ciudad con sus hijos Sasha y Milan, quienes estuvieron en el restaurante Andrés Carne de Res en medio de un fuerte esquema de seguridad. Entre tanto, miles de sus fans acampan alrededor del Estadio El Campín en Bogotá. Llegamos como desde las 10 de la noche haciendo fila para pensar en Shakira, cantar, recordar momentos con ella.
En el hospital Gemelli se mantiene internado el Papa Francisco. El último reporte de los médicos del Policlínico Gemelli dice lo siguiente: las condiciones clínicas del Santo Padre siguen siendo críticas pero estables. No se han presentado episodios agudos respiratorios y los parámetros hemodinámicos continúan estables. Pero aquí sigue llegando gente poco a poco que siguen orando y siguen alzando sus plegarias, que esas plegarias lleguen hasta el piso 10, acá donde está internado el Papa Francisco. En estos días todos los fieles de la iglesia estamos unidos de corazón por el Papa, porque este momento es muy difícil. Vinimos a Roma por otros motivos familiares, pero no podíamos no orar en este lugar. El presidente Gustavo Petro, en una larga entrevista concedida al diario El País, hace un repaso a algunos de los temas que afectan a su gestión y vuelve a insistir en que el dinero que Papá Pitufo ingresó a su campaña fue devuelto. Además, insiste en que debe haber nuevas elecciones en Venezuela. Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 al caer en penaltis ante Deportes Iquique de Chile. Así se vivió el penalti de Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe en la transmisión del equipo de Blue Radio. Ahí vamos a observar a Rodallega, esa pelota para Requena, atajó Requena. Pasó Iquique, muchas gracias por su parte. 2-1 perdió en cobros desde el punto de penal Independiente Santa Fe ante Deportes Iquique. La serie quedó 3-3 tras el 2-1 que logró Independiente Santa Fe en el partido de vuelta jugado en el Estadio Metropolitano de Techo. Este resultado hace que Pablo Peirano no siga al frente del equipo. Esto dijo el director técnico uruguayo al respecto. Es muy pronto para tomar una decisión. El partido acaba de terminar. Hoy lo que siento, lo que sentimos todos es un dolor muy grande por la manera de quedar eliminados. La participación de Colombia en este torneo internacional continúa con Deportes Tolima enfrentando a Melgar de Perú mañana jueves a las 7:30 de la noche. Estás escuchando Blue Radio. Como choques eléctricos pasando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de... Y es un mensaje muy poderoso que vamos a tener una ministra de Medio Ambiente que representa comunidades indígenas que vienen desde el Amazonas, de los huitotos de esa zona del sur del país. Se llama Lena Yanina Estrada, fue directora de asuntos de la oficina diplomática, de la escuela diplomática de la Cancillería colombiana, en donde trabajó con el canciller Murillo. Esta mañana el gobierno la asciende, será el reemplazo de Susana Muhammad, nueva ministra de Medio Ambiente, octavo nuevo ministro
desde cuando hace 3 semanas exactamente se produjo ese terrible Consejo de Ministros que sigue cobrando caras nuevas. 6:19, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, continúan los nombramientos en el gabinete ministerial del gobierno del presidente Gustavo Petro en este remesón de ministros. El último nombre, algo que estaba pendiente, fue el de Lena Yanina Estrada, quien como se mencionaba llegará al Ministerio de Ambiente. La hoja de vida de Estrada fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República y llegará entonces en reemplazo de Susana Muhammad, quien ahora asumirá la dirección del Departamento Nacional de Planeación. La nueva ministra de Ambiente es politóloga de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene experiencia, Néstor, como directora de la Academia Diplomática de Colombia y coordinadora de asuntos étnicos en Amazonas. Además, ha trabajado con la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad y representó a los pueblos indígenas en el PNUMA. Lena Yanina Estrada Acito, quien hasta el momento no ha sido designada por el presidente Gustavo Petro, es una indígena huitoto minica y políticamente es cercana al partido Movimiento Alternativo Indígena y Social El Maíz. Ha trabajado también, como le mencionaba, en la UNESCO y fue la directora de la Academia Diplomática de la Cancillería y coordinadora de asuntos étnicos en el Amazonas. Estrada, hay que decir, es muy cercana al gobierno e incluso aportó a la campaña de la representante a la Cámara Marta Peralta, y también indígena, Néstor, con una suma de 500.000 pesos. Este nombre sale a la luz, recordemos, en la página de aspirantes de la presidencia un día después de que también se publicaran las hojas de vida de la ex superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque, quien será la próxima ministra del Deporte, y del general en retiro Pedro Sánchez, quien será entonces el ministro de Defensa del presidente Gustavo Petro. Que aparentemente, Felipe, gracias, se posesionan mañana, son las 6 de la mañana, 20 minutos. Hablando del presidente Petro, Felipe esta mañana le da una entrevista, hoy recién salida del horno, al periódico El País, en la que habla de todo. Dice que estuvieron hablando durante un tiempo largo en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, que es el salón que dice el presidente Petro representa una arquitectura vieja francesa que a él no le gusta, y vuelve a hablar de su infelicidad. Dice que ya está terminando el gobierno, que es un sacrificio ser gobernante, pero tiene muchas perlas esta entrevista que ustedes van a escuchar. Habla de Francia Márquez, y la pelea con Francia Márquez no es por Armando Benedetti. Habla de su hijo, habla de cosas del gobierno, habla de la situación de orden público, habla de Vendrell, que dice Ricardo Vendrell era un extranjero recién llegado a Colombia cuando le recibió la plata a Papá Pitufo, que yo creo que eso no es tan cierto, lo que dice el presidente Petro. Néstor, desde 2011 Xavier Vendrell conoce Colombia, él lo dijo aquí, lo recordamos la semana pasada. Vendrell llegó a Colombia hace por lo menos 14 años, así que no es tan recién venido a Colombia. Vendrell trabajó, estuvo cerca de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá y en 2022 ya estaba muy grandecito, conociendo cómo se mueven los hilos en Colombia, como para saber que recibir 500 millones de pesos, que pueden ser cerca de 100.000 euros, en rama, en efectivo, no es que fuera muy sano ni muy normal. Bueno, el presidente Petro aquí da muchas pistas de lo que está viviendo y de para dónde va su gobierno en este año largo. Néstor, la entrevista está llena de lugares comunes, ¿no? Defiende la paz total, dice que eso va bien, pero me llama mucho la atención porque leyendo la entrevista, me la leí 2 veces, por supuesto, porque el presidente pues hay que leerlo y releerlo. Es como cuando usted da una entrevista ya al final de su mandato, aunque él dice, no, pues es que el gobierno es una cosa, pero es que el pueblo es el que se tiene que tomar el poder. Nosotros somos gobierno, pero el pueblo es el que se tiene que tomar el poder. Él sigue en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Llena de lugares comunes. Felipe, sí. Y bien lo dice usted, ¿no? Sí. Llena de perlitas. Sí, pero no. Exactamente. También hay que leerla entre líneas. Por ejemplo, me parece que admite que su hijo cometió un error y está a punto de hablar más profusamente. Dice que ahora que se acabe el gobierno va a hablar más de su hijo. Y habla de la relación con Francia Márquez, que no está pasando por un buen gobierno. Digo, sí. Esas cositas, Felipe, hay que leerlas entre líneas. Pero lo de Francia Márquez habla se sobre la siente ejecución. solo. Felipe, sobre el caso de Francia Márquez dice que el tema de fondo es el desempeño de Francia Márquez. Si usted lo lee, dice exactamente que lo de Benedetti, como usted dice, fue un pretexto, pero dice, puse sobre la mesa el nivel de lo cumplido y todo terminó en Benedetti. Sugiere que los ministros que no tenían buena ejecución se escudaron en la llegada de Benedetti en ese momento como jefe de despacho para desviar la atención sobre el seguramente tiene elementos de juicio. Pero mire este otro punto, Néstor. Tiene razón en eso, que Benedetti termina siendo un pretexto para descubrir unas fragilidades y unas grietas que hay dentro del gobierno. Cuando le preguntan por Benedetti dice que todo es lawfare,
que nada es cierto, que habló con su esposa, que ella le pidió que no lo destruyera, habla del episodio dolorosísimo del posible intento de suicidio de uno de sus hijos, pero al final mire lo que dice. Que eso yo no lo sabía, Felipe, Eso yo no sé si se alguien lo sabía. sabía, No, que pues. un hijo de Benedetti y le echa la culpa a los medios de comunicación, se intentó suicidar por el acoso mediático contra Benedetti. Mire ese párrafo, Néstor. El único proceso judicial en firme en su contra Benedetti, dice el presidente, es por tráfico de influencias. Si me pongo a ver todo lo que me rodea, todos hacen tráfico de influencias, todos intentan influenciarme. 6 de la mañana, 24 minutos. Yo no sé si eso sea una confesión, si eso sea una disculpa para Benedetti, pero esta entrevista que ustedes van a escuchar, porque hay audios con las voces del presidente, tiene muchas cosas para sacar en limpio. Estamos a 1 año y 3 meses de las elecciones presidenciales. Desde España, que es el medio que le hace la entrevista, el periódico El País, Enrique Rodríguez. Es larga la entrevista y es jugosa también. Dice mucho el presidente Petro y es al periódico El País, que es en realidad al medio al que más entrevistas suele dar. Tal vez esa sea la única no sorpresa de esta entrevista, que abre hablando de la infelicidad absoluta, del sacrificio que supone la labor que está llevando a cabo, y vuelve a quejarse de nuevo del Palacio. Cuando la gente me abraza, yo ahí me siento recargar. Eso es fundamental para mí. Este palacio, a mí, como lo he dicho varias veces, no me gusta ni 5. Debe estar lleno de fantasmas. Tengo ganas de traer un experto en esas materias. El presidente Petro hace una especie de autocrítica diferida. Le preguntan qué cree que ha fallado durante este tiempo. Y dice en creer mucho en la gente que le rodea. Dice que hay que hacer una revolución en Colombia. Y el primer tema jugoso y de interés en la entrevista tiene que ver precisamente con esos dineros que recibió el político independentista catalán Xavier Vendrell. Ese dinero que papá Pitufo intentó introducir en la campaña de Gustavo Petro. Dice que ese contrabandista, en referencia a papá Pitufo, que recordemos se encuentra detenido en Portugal pendiente de extradición, lleva 38 años infiltrándose en campaña. Insiste en que pidió devolver el dinero, que se hizo. No sabe si alguien se quedó algo por el camino, pero vuelve a hablar de ese vídeo grabado devolviendo el dinero, que ese vídeo existe y que él mismo lo ha visto. Preguntado sobre su hijo, como ustedes mencionaban, dice que es fruto de un problema familiar profundo, que cometió un error indudable, pero lo han castigado más allá de lo que él cometió para ver si se viene contra su padre. Ahí viene la primera, en una de las respuestas, en el conflicto sobre ser padre y jefe de Estado, viene y menciona por primera vez a Vicky Dávila, la que fuera directora de la revista Semana, ahora precandidata presidencial. Dice de ella que tenía un acuerdo con la fiscalía para sacar todo eso porque pensaban que lo iba a destruir. De Vicky Dávila dice que quiere ser la Milei de Argentina. Lo que no quisiera, dice Petro, es un Milei en Colombia, porque a diferencia de Argentina, un Milei en Colombia traería muchísima sangre encima. El Consejo de Ministros, ese Consejo de Ministros televisado, el primero que vimos televisado, se lo atribuye el propio Gustavo Petro. A ver, la idea fue mía y la tomé más o menos 1 hora antes. Y la tomé no tanto porque pensara que iba a pasar realmente, sino porque creía que el pueblo colombiano merece saber cómo es eso. Así como se televisan las sesiones del Congreso, que hace poco empezó a hacerse, pero para mí fue fundamental. Sobre su gabinete dice que no han conquistado el poder, que han conquistado un gobierno administrador acorralado por los otros poderes. Y vuelve a mandar un mensaje ciertamente preocupante. Dice que si llega a ganar la derecha, que en Colombia esa extrema derecha sabe qué hacer, matar, y no mata a uno, sino mata a decenas de miles de personas, dice de la derecha, que no tiene barrera moral. Sobre Armando Benedetti, sobre sus asuntos con la violencia de género, la denuncia por violencia de género que tenía aquí en España y con todas las polémicas que lo rodean, dice que eso es lawfare, que Benedetti viene de la política tradicional y hay cuestionamientos, acusaciones desde el lado feminista, pero también añade que su mujer lo defiende y habla de las segundas oportunidades. No destruir a las personas es dar una segunda oportunidad. Claro, si un juez dice cometió un delito, es que hasta ahora nadie lo ha hecho. ¿Cierto? Si usted examina, el único proceso judicial que quedó en firme hasta ahora es el de tráfico de influencias. Me pongo a ver todo lo que me rodea y todos hacen tráfico de influencias. Intentan influenciarme.
Si la relación con Francia Márquez nunca ha parecido particularmente virtuosa, no parece estar esa relación en su mejor momento. Insiste en que ella, Márquez, es vicepresidenta por voto popular y le parece que ella, fortaleciéndose en la vicepresidencia, puede volver a recobrar los liderazgos que se necesitan. Sobre las reformas de salud y laboral, le manda un duro golpe a Claudia López. Dice que se hizo un acuerdo con un partido político y después ese partido votó en contra. Se refiere particularmente a ella, a Claudia López. Dice que la ha engañado, que ella lo ha engañado 7 veces y que es un hombre engañado. En lo político se entiende. En lo que se refiere a las redes sociales, dice que es presidente por la ayuda de X, de Twitter, a pesar de que sus hijas, por ejemplo, le dicen que se retire de esa red social o que lo tomen con más moderación. Y se hace una pregunta retórica, le dice a los periodistas en una respuesta: ¿usted cree que en tiempos de RCN o El Tiempo lo habría sido presidente de Colombia? Pero ¿quién dice eso? En política internacional habla sobre Donald Trump, dice que no lo conoce, que nunca lo ha visto, pero que dice que es un hombre impulsivo. Luego se mete en un asunto que al presidente le gusta mucho, el de Ucrania. Dice que Europa ha sido traicionada, que la Europa eslava salió de la subordinación al poder, que ha sido traicionada, que Zelensky ha sido traicionado. Vuelve a decir que no hay razas, pero se vuelve a meter en un asunto que tiene que ver con los eslavos, con las peleas entre hermanos, y tal vez el tema más jugoso en lo internacional tiene que ver con Venezuela. Le preguntan por si debe repetirse las elecciones en Venezuela. Yo creo que deben haber nuevas elecciones. Las elecciones no fueron libres. Tú puedes poner la palabra fraude, la pones tú, puedes poner la palabra bloqueo. Ambos tienen el mismo efecto. Ni el fraude ni el bloqueo permiten elecciones libres. Y preguntado si considera a Maduro, el presidente venezolano, su igual a igual, como su homólogo, dice que, siendo realistas, lo que tiene al otro lado de la frontera es a Maduro y a su ejército. Por último, la paz total. Le preguntan si la da por terminada. Y nada de eso. Dice que está avanzando muy bien. Se refiere al ELN como una organización de traquetos, de narcotraficantes, y dice que sus mandos viejos obedecen a mandos traquetos, a personas que se criaron en la violencia. En cualquier caso, como digo, es una entrevista muy larga, merece una lectura sosegada, porque dice mucho el presidente Petro, algunos lugares comunes, como ustedes señalaban, pero también se mete y es preguntado por prácticamente todos los temas que configuran ahora mismo la actualidad de Colombia, la actualidad del propio presidente y las crisis que se están viviendo dentro del país y también dentro de su gobierno, Néstor. Enrique, gracias. A propósito, después de que dice eso, que Zelensky fue engañado, esta entrevista la dio antes, anoche tarde, pone un trino diciendo la estupidez de Zelensky. Ya les voy a contar, porque me parece que el presidente Petro cambió de opinión sobre el presidente de Ucrania, después conocido el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, que tiene que ver con tierras raras y que tiene que ver con minerales. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Felipe, esta entrevista del País es contra y sobre y defendiendo, defiende a Nicolás Petro, que se aprovecharon, esta teoría de Nicolás Petro, de que hiperdimensionaron el delito, porque era su hijo, Vendrell, que era ingenuo porque estaba recién llegado a Colombia, Benedetti, porque habló con la mujer de Benedetti, criticando a los medios de comunicación, que no es nuevo. El presidente Felipe fue políticamente, antes de llegar a la presidencia, fue un consentido de los medios de comunicación. Eso no es cierto, que el presidente Petro fue producto de las redes sociales. No, claro, es muy activo en las redes sociales, pero el presidente Petro era un hombre consentido porque era buen congresista, muy consentido de los medios de comunicación. Así que hay que leer esta entrevista un poquito con pinzas alrededor de temas hoy y de temas que van a ser muy actuales en la Colombia que viene, Colombia en modo campaña electoral. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Sí. De todo, ¿no, Néstor? De todo, es una entrevista muy larga, pero a mí lo que más me llama la atención y me parece que es interesante en la coyuntura en la que estamos es pues la defensa que hace de Armando Benedetti y un poco la explicación que trae de por qué toma las decisiones en relación con él que ha tomado. Y debo decir francamente que me parece una explicación floja. Digamos, a Benedetti, pues sí, evidentemente no ha sido condenado, como dice el presidente, pero pues evidentemente tiene unos cuestionamientos, hay unos sectores
incluso al interior del gobierno, nada menos, pues un sector enorme al interior del gobierno que lo cuestiona y me parece que eso no se sale simplemente diciendo pues que es persecución y que y que los jueces no lo han condenado. La verdad es que el presidente está mirando con una profunda indulgencia lo de Benedetti. Pero extrañé la contrapregunta de los colegas del país frente al caso Benedetti, porque el caso Benedetti tiene su origen en los famosos audios que le envía Laura Sarabia diciéndole que si él habla se van presos todos. No me sorprende, Ricardo, que el presidente esté defendiendo a Benedetti. Faltó esa pregunta. Es que lo puso como ministro del Interior y comenzó a actuar. Hay un accidente grave, Bogotá se prepara para el concierto esta mañana de Shakira, y un accidente grave que ocurrió esta madrugada en el sector de la carrera 30 en Bogotá. Les actualizamos un saldo, además de uno de los muchachos que iba en ese vehículo. Estaban muy cerquita del Campín cuando se produjo el accidente que tiene bloqueada todavía un pedazo de la carrera 30. Allí se encuentra el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de lo ocurrido en las últimas horas sobre la carrera 30 e inicialmente con ese grave accidente de tránsito que ocurrió después de las 2 de la mañana en la calle 64 con NQS sentido sur-norte de la vía. 4 jóvenes a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo de color rojo se estrellaron contra una tractomula que transportaba tubos que servirían para el metro en el norte de la capital del país. Una persona falleció, el copiloto, 3 más resultaron lesionados y dicen los organismos de socorro que el conductor se encuentra grave en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico en el norte de la ciudad. Hablamos con el sargento Javier Claros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Chapinero y él nos contó los pormenores de lo ocurrido en este punto de la ciudad. De los 4 ocupantes resulta uno trasladado de emergencia por el tema de las heridas, el tipo de heridas. Tenemos 2 en sitio valorados, conscientes, y tenemos una persona fallecida. Y muy cerca de este lugar, pero esta vez en el Estadio del Campín, otros jóvenes están desde ayer haciendo fila para el concierto de Shakira. Llegaron de otras ciudades, llegaron de diferentes destinos, pero todos quieren quedar de primeras para ver a la barranquillera. Hablamos con ellos y esto fue lo que nos contaron desde el costado sur del Estadio del Campín. Llegamos a las 3 de la tarde, sí, 3 de la tarde. Hijo, ¿vale la pena tanta fila? Obvio, es el amor, la pasión por nuestra reina, por nuestra loba. Venga, Diana, ya lleva haciendo fila aquí rato aquí. Sí, llegamos como desde las 10 de la noche haciendo fila para ver a nuestra hermosa Shakira. Venga, ¿cuál es el secreto o qué se hizo durante toda la noche y la madrugada para aguantar tanto frío acá? Nada, pensar en Shakira, cantar, recordar momentos con ella. La emoción nos llena mucho. Y con todo esto, obviamente, el agosto se lo están haciendo los vendedores, que llevan gorras, que llevan camisetas, que llevan bufandas y hasta agua con el rostro de la barranquillera. Algunos realizaron hasta cintas con las frases que ella dice normalmente en las canciones y precisamente los vendedores informales nos contaron sobre lo que está ocurriendo en este punto de Bogotá. Desde el momento en que yo supe que Shakira iba a venir acá a Colombia, que iba a hacer la gira, nos pusimos junto con mi hija, que tiene 17 años, a diseñarle. Nació esta gran idea de hacer unas bandas de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, se pasan rico soltera y nos ha ido súper bien. Después de las 6:30 de la mañana, las personas que están haciendo fila en ese costado sur del Campín van a ingresar al parqueadero y así esperar que a las 4:30 de la tarde abran las puertas del Estadio del Campín. El concierto arrancará después de las 8 de la noche, donde 40,000 personas disfrutarán de la música de Shakira. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Pina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6 de la mañana y 38 minutos. El remesón en el gabinete del presidente Gustavo Petro ya toca a cerca de la mitad de sus ministros, que han salido del gobierno en las últimas 3 semanas, cuando quedaron en evidencia las profundas fracturas al interior del Ejecutivo durante el televisado Consejo de Ministros. Las salidas más recientes de integrantes de carteras corresponden a 2 de quienes expresaron su inconformismo público en ese momento, con el anuncio de la llegada de Armando Benedetti al cargo de jefe de despacho del presidente Petro. En las últimas horas se confirmó el retiro del gabinete de Susana Muhammad como ministra de Ambiente y de Andrés Camacho como ministro de Minas y Energía. Muhammad ha sido históricamente una de las personas más cercanas al presidente desde hace más de una década. Sin embargo, fue ella quien dijo en vivo y en directo por Televisión Nacional que no se sentiría cómoda compartiendo mesa con Armando Benedetti en el gobierno. Todavía se está evaluando la posibilidad de que ella, Susana Muhammad, asuma el cargo como directora de Planeación Nacional en reemplazo de Alexander López, otra cabeza que cayó luego del Consejo de Ministros. Susana Muhammad será reemplazada por Lena Yanina Estrada Acito, indígena huitoto, politóloga, que ha estado cercana al movimiento Maíz, integrante del Pacto Histórico. En el caso de Andrés Camacho, sorpresivamente el presidente Petro le aceptó la renuncia protocolaria al cargo de ministro de Minas y Energía, luego de que se confirmara además que aspirará al Congreso en las elecciones del año entrante. En su reemplazo llega Edwin Palma Egea, exmiembro de la USO, poderoso sindicato petrolero, y hoy interventor de la empresa Aire, además integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol. En este remesón también se confirmó la renuncia de Eduardo Enríquez Caicedo al cargo de viceministro de Transporte, quien aspirará al Senado de la República teniendo como fortín político el departamento de Nariño. Todo esto mientras Armando Benedetti comienza a ejercer, a pesar de no haber sido posesionado, como ministro de la Política. Ayer estuvo durante largas horas en el Congreso de Colombia saludando a congresistas en Cámara y Senado y empezando de nuevo a vivir lo que durante más de 20 años fue su ejercicio político. Benedetti ahora está del otro lado de la fuerza porque será quien desde el gobierno intente sacar adelante las reformas. Haciendo cuentas, el núcleo duro del gobierno se fue o cambió en el último mes, incluyendo canciller, ministro de Defensa, ministro del Interior, director de Planeación Nacional, jefe de despacho, ministra de Ambiente, ministro de Energía, ministra de Transporte y los que faltan. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 de la mañana. En negación, así está el gobierno nacional frente a la crisis de inseguridad en el país, a pesar de los estragos y de las evidencias que deja la guerra en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, Arauca, Guaviare, Chocó y Cauca, solo por citar algunos departamentos. El jefe del Estado prefiere mirar el vaso medio lleno y acusar de mentirosos a quienes se atreven a decir que hay una crisis de inseguridad en Colombia. Para defenderse, matiza la situación comparando las cifras de homicidio desde el gobierno de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez, que apuntan a que el indicador se mantiene en el mismo promedio desde hace 12 años, es decir, entre 24 y 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque eso es cierto, no es el único indicador que hay que ver para atreverse a afirmar que la violencia en Colombia baja. Hay otros indicadores que no mejoran, según la ONU. En la lista están el reclutamiento forzado, que aumentó en un 61%, el confinamiento en 58%, la extorsión, que el propio presidente Gustavo Petro ha reconocido públicamente que no ha podido controlar y que está en un 13%, y el secuestro, que en el primer año del gobierno creció en un 90%. Esta es la última confrontación del presidente y tiene como blanco al Consejo Gremial y a los medios de comunicación, tal vez por informar lo que para el ministro de Defensa saliente, Iván Velázquez, es una maximización, pero que son las cifras en rojo que deja, por ejemplo, el 2024, 76 masacres con 267 víctimas, 173 líderes sociales asesinados, 216 reclutamientos forzados de niños, o que, por ejemplo, las guerrillas incrementaron su control territorial en 324.736 kilómetros cuadrados, es decir, un 4% más que en el periodo anterior, lo que equivale a 12.000 kilómetros cuadrados adicionales, casi 8 veces el tamaño de Bogotá, o las 52.000 víctimas de desplazamiento en el Catatumbo, o los 10 paros armados que ha hecho el ELN en solo 2 años en el Chocó. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 43 minutos. Encendidas las alarmas en Wall Street respecto a los riesgos de invertir en Colombia. Alarmas que, recordemos, hace unos días hizo sonar el banco de inversión Morgan Stanley, y alertas que hoy enciende nuevamente el banco más grande de los Estados Unidos, JP Morgan Chase Bank. Por lo demás, el mayor accionista minoritario de Ecopetrol, con el 3.39% de las acciones totales y una tercera parte del 11.5% que está flotando en las bolsas de valores a manos de inversionistas privados. Peso pesado de la inversión extranjera directa o de portafolio en Colombia, que ayer publicó un demoledor informe diciendo que no es momento de invertir en el país ni tampoco de comprar acciones colombianas, pese a que este año la bolsa local ha subido en un 20%, y recomendando, por el contrario, invertir mejor en empresas de países como Chile, Brasil y México, donde, según JP Morgan, soplan hoy muchos mejores vientos, tanto en términos generales de la economía como en términos específicos de disciplina y seriedad en el manejo de las cuentas públicas. Gran lunar sobre Colombia, según el mayor banco de los Estados Unidos, con una serie de problemas internos, como por ejemplo uno de los déficits más altos de toda América Latina, las tasas de interés más altas de toda la región, con el 9.5% de referencia, y claro, los durísimos impactos de la reforma pensional que empieza a regir a mitad de año y que traerá coletazos sobre la liquidez en el mercado de valores, toda vez que le quita músculo financiero a los fondos de pensiones, que son ni más ni menos que los principales prestamistas del gobierno colombiano a través de los TES, o los títulos de tesorería, grandes accionistas también en empresas mixtas del Estado como Ecopetrol, y grandes jugadores en empresas colombianas a través de las inversiones que hacen en las bolsas de valores. Recomendación negativa de JP Morgan, que se suma a la alerta en días pasados de Morgan Stanley, otro peso pesado de la banca internacional y también otro importante prestamista de gobiernos, que hace unos días y este fin de semana advirtió sobre la inestabilidad política en el país por todo este cambio de ministros, por la enorme preocupación también por las cuentas públicas y por el incumplimiento de la regla fiscal que se habría volado el gobierno colombiano durante el año pasado. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Si usted es un colombiano esperando un medicamento, me va a entender cuando le digo que ahora hay un nuevo problema en el sistema de salud, con una EPS más de contingencia intentando resolver el problema para la entrega de los medicamentos. Se trata de Nueva EPS, que tuvo que activar un plan de contingencia para garantizar la entrega de medicinas a todos los afiliados en 5 departamentos del país, esto después del retiro de Audifarma, que es el gran dispensario y que dejó de ser la droguería de Nueva EPS. Ahora esta EPS tiene 5 nuevos gestores farmacéuticos para entregarle medicinas si usted es uno de sus pacientes. Evediza, Discolmeds, Medic son algunos de los que han podido contratar para entregarles las medicinas en puntos físicos, pero también a domicilios a los pacientes en departamentos como Caldas, Nariño, Quindío, Risaralda y en el Valle del Cauca. La implementación de esto busca entregar las medicinas a tiempo, que es una cosa que viene pasando con muchos problemas en distintas EPS y que podría aumentar en Nueva desde que se fue Audifarma, que ya tiene la red garantizada en varias regiones del país. Los nuevos operadores van a habilitar, eso sí, advierten que de manera gradual, los puntos de entrega de medicinas en las próximas semanas, garantizando la transición. El problema es que no sabemos qué tan gradual y qué significa que sea de a poco, mientras otra vez con las crisis de las EPS los pacientes se quedan en la mitad buscando cómo reclamar las medicinas y no siempre teniendo respuesta de ello. Insisten en Nueva EPS sus directivas, que a propósito es un interventor nombrado por el gobierno, que no habrá traumatismos para los pacientes. ¿Cómo creerles si otra vez se va a Audifarma y otra vez vuelve la pregunta de dónde reclamar medicinas? Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando. 1.010.000. Sumando. 1.020.000. Y sumando. Blue,
más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 49 minutos. Los deportes. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Feliz mañana para usted y para Las buenas noticias deportivas. Hombre, no son muy buenas, sobre todo para los hinchas de Independiente Santa Fe. No, pues son buenas para el resto del mundo. Bueno, esa es otra lectura. Hay que ver el vaso medio lleno. Otros lo verán medio vacío o casi seco. ¿Usted no cree? La verdad, yo le digo, lo lamento mucho por los hinchas de Santa Fe, lo que les pasó anoche. Se le nota. Sí, la verdad se le ve en la cara. Tanto nadar para morir en la orilla. Sentidamente a la gente de Gol Santa de Fe. Último minuto para tener semejante actuación tan lamentable en los penales. ¿Cuántos penales votaron? Votaron cuatro. O sea, hicieron gol, 4. Es cierto, hicieron gol en el último minuto para empatar en la el serie. 90 más 4, o Mafla lograron lo agónico, ¿no? A los Santa Fe, que típicamente clasificando, manteniendo ese hilo. Fueron un león en ese momento y después se convirtieron en un humilde gatito. Hombre, mire que Néstor... Se le dio una tristeza a Néstor. No, a Néstor Lorenzo hace un tiempo le increpaban, le señalaban que por qué no convocaba jugadores de la liga a la selección. Y él muy respetuosamente decía, mire, es difícil que los clubes en Colombia compitan a nivel continental. Y esas palabras creo que se van ratificando en el paso a paso. ¿Quién eliminó a Santa Fe? No, el penúltimo de la liga Me chilena. da el nombre del poderoso... Deportes Iquique. Uf, ¿cuántas Libertadores ha ganado Iquique? El Deportes Iquique. No. Bueno, saludo a mis amigos hinchas del Santa Fe. 6:51 minutos, ya vamos a hablar de deportes. En segundos, información desde Chile, porque se está levantando a propósito en Chile el estado de excepción que hubo por el apagón de ayer, en el que está involucrada una empresa colombiana, la dueña Inter, ISA Inter Chile, que es la operadora del sistema de luz allí en Chile. Son las 6:51 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos la mañana, una mañana bacana. A mí cuando no llueve, cuando me levanto y no está húmedo, yo soy feliz. Entonces estoy contento por este nuevo día, celebrando que todo va a estar bien. Vamos para el concierto de Shakira, ¿no? ¿Ustedes van? Muy bien. No me acordaba que a usted le dieron la plata y no fue capaz de Felicitaciones, muchas gracias, muy amable. Tema de les hoy, quiere. Tema de hoy, padre. Oiga, ¿sabe, Néstor, que me estaba haciendo una pregunta a partir de lo del Papa? Néstor, ¿hasta cuándo trabajar? Porque mire, el Papa está muy delicado de salud, está en clínica, y cuando medio reacciona, firma documentos, hace llamadas, y trabaja. Va a cumplir 89, ¿no? Va a cumplir 89 este año. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo? Yo entiendo que eso es vitalicio, entiendo todo, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿hasta cuándo? Porque es un ejemplo para mucha gente. O sea, yo creo que hay un momento en el que uno tiene que decir, hey, ya no trabajo más. Veo hay dos maneras de actuar. Los viejos que quieren trabajar hasta el último final día de sus vidas. Quieren morirse en el trabajo. Y hay gente que dice, no, yo quiero trabajar y después dedicarme a disfrutar de lo que trabajé.
Yo ya tengo claro, el día que llegue yo no voy a trabajar más. Haré algo de radio, haré algo de televisión, escribiré unos libros, daré unas conferencias, no haré nada más. No haré nada más. Que llegue, ¿qué? O sea, no haré nada más sino radio, televisión, libros. ¿Qué tal, Felipe? Eso es trabajar, padre. Como si fuera un Usted hobby. llega a la edad de pensión y ya, y no se más. pensiona. Sí, me pensiono y me dedico a lo que te digo. Un programita de radio, televisión, escribo algo por ahí, una columna. Cuando dice un programita de radio, ¿se refiere a Mañanas Blue? No. Un programita. Voy a trabajar en un programita de radio. No, seguiré haciendo radio. Un programota de radio. No, el mejor, eso sí es verdad. Ya viene el padre Linero hablando de sus desafíos personales. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando la gente cumple años se vuelve vieja y tiene que comenzar a pensar en eso. Solo estoy... No, pues no. O sea, ese mensaje va dirigido a nadie. Ay, es de esas cosas que yo hago así sin darme cuenta. ¿Usted quiere seguir en su programita de radio? Yo me temo que después de ese comentario de que la gente se va volviendo vieja, por lo pronto el programita no lo va a hacer. A la jubilación no va a llegar. Estoy solamente pensando que usted es mayor que yo. Bueno. Yo pensé que en el permiso que le pidió hace como 3 días. No, ya va usted a meterse. Anda. Permiso negado. Ese permiso ya no existe, ¿no? Bueno. En segundos, información desde Chile, 6:54 minutos. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Hay comunicado de ISA en Colombia. El servicio de energía se está restableciendo esta madrugada de a poco. Era tan grave la situación ayer por la tarde y en la noche que declararon el estado de conmoción. Hubo toque de queda en Chile por cuenta de las fallas, aparentemente una sobrecarga originada en el operador, que es ISA desde Colombia, que maneja la energía de Chile. Hay un grave pronunciamiento también del presidente Boric anunciando la respectiva investigación. En Santiago de Chile, esta mañana, Gabriela Concha. Néstor, buenos días. A las 15:16 horas de ayer martes, un corte de energía dejó sin electricidad a diversas regiones del país, desde Arica, en el extremo norte, hasta Los Lagos, en el sur, incluida la capital, Santiago, donde reside aproximadamente la mitad de la población. La ministra del Interior, Carolina Toá, decretó el estado de excepción por catástrofe y el toque de queda, ante la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el servicio eléctrico. En una reunión de emergencia, las autoridades confirmaron que el apagón fue causado por una desconexión en el sistema de transmisión de 500 kilovoltios en el norte chico. Ya cerca de las 21:30 horas del día de ayer, el presidente del Consejo Directivo de Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, indicó que la desconexión se generó por una operación no deseada de los sistemas de control de la empresa colombiana ISA Interchile, la responsable de la infraestructura afectada. Olmedo aseguró que se investigarán las causas de fondo de este incidente. La empresa propietaria de la instalación, que es ISA Interchile de Colombia, ha reconocido esto y ha establecido que esta desconexión se debió al hecho de una operación no deseada de sus sistemas de control y protección de la línea. Nosotros, como Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos la obligación de investigar en detalle cada vez que ocurre una falla. Es lo que vamos a hacer a fin de identificar las causas de fondo de esto. Por su parte, el presidente Gabriel Boric se pronunció sobre el corte de luz masivo, rechazando los hechos. Hay que ser muy claros en que lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Y por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades. El apagón generó caos en las calles. La falta de semáforos provocó grandes congestiones vehiculares y algunos accidentes de tránsito, mientras que el servicio del Metro de Santiago fue suspendido. Además, en gasolineras y cajeros automáticos habían largas filas de personas que intentaban llenar sus tanques y obtener dinero en efectivo, ya que la mayoría de los negocios habían cerrado sus puertas por la falta de electricidad. Incluso, la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, que tenía programada la presentación de la banda Morat, Sebastián Yatra y el comediante Pedro Ruminot, fue suspendida debido a la emergencia. Las autoridades han declarado que se evaluará si se puede retomar el evento en los próximos días, dependiendo de la restauración del suministro eléctrico. En cuanto a las comunicaciones, el servicio de internet y telefonía estuvo afectado, y aunque algunos sectores se comenzaba a recuperar la electricidad, el servicio fue intermitente. El gobierno, en coordinación con las fuerzas de seguridad, implementaron el toque de queda desde las 22 horas de ayer hasta las 6 horas de hoy en la mañana, para garantizar el orden y la seguridad en todo el país mientras se resuelve la emergencia. Este corte de energía
energía ha afectado ya a cerca del 80% de los clientes de todo el país y las autoridades siguen trabajando para restablecer la normalidad. Les mantendremos informados sobre los avances de esta situación que ha puesto a Chile ante un desafío sin precedentes. Este es un informe de Gabriela Concha desde Chile para Blue Radio. Gabriela, gracias. En Colombia 6:58 minutos. En Chile van a ser las 9 de la mañana. Y está volviendo de a poco la luz. Es casi, Felipe, un mérito apagar todo un país. Es decir, lo de ISA en Colombia es realmente una pena. Con toda la razón el presidente Boric declarando su indignación producto del apagón gigantesco que hubo en Chile. ISA esta mañana, por otro lado, emite un comunicado diciendo que aparentemente sugiriendo que fue una sobrecarga, pero anunciando también investigación. Dice que ya regresó la luz. Hace algunos minutos ya estaba contabilizado 94% del cubrimiento del servicio de energía, pero quiere decir todavía queda el 6% de 20 millones de personas sin luz esta mañana todavía en Chile. Digo, lo de ISA es apagar un país. Felicitaciones, lo lograron. 6:58 minutos, comunicado de ISA esta mañana. Es Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues la compañía colombiana ISA, controlada de ISA Interchile, aseguró en las últimas horas que el apagón que se produjo ayer, que dejó sin luz al 98% de ese país, fue ocasionado por un problema en su línea de transmisión entre Vallenar y Coquimbo, y que esto se provocó por la activación, dice el comunicado, la activación no deseada de sus esquemas de protección. ISA Interchile señala en este comunicado que el martes a las 3:16 de la tarde se produjo un evento que afectó la línea de transmisión eléctrica a doble circuito entre Nueva Maiteisillo y Nueva Pan de Azúcar, que opera con 500.000 voltios entre Vallenar y Coquimbo, como decimos, momento en el cual transportaba el orden de 1.800 megavatios en total. Este evento, dice el comunicado, desencadenó la indisponibilidad del servicio eléctrico que afectó a ese país, señaló la empresa en el comunicado, y dice que el tema está en investigación y que, como usted lo señala, ya se restableció en un 94% el servicio de energía en el territorio nacional en Chile, y hasta que no se termine la investigación no hay certeza clara sobre lo que ocurrió realmente. Hay que decir que ISA Interchile llegó a ese país, llegó a Chile en 2012 y actualmente gestiona la operación de varias líneas de transmisión de alta tensión, así como concesiones viales, Néstor, y proyectos de telecomunicaciones a través de filiales como ISA, Intervial y la compañía Internexa, allí precisamente en Chile. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Hoy es el quinto día del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Finalmente no presentan a Monsalve, a Juan Guillermo Monsalve, como testigo, que era lo que había pedido la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Monsalve, y hay una versión que le hace ruido al gobierno nacional, aparentemente es lo que dice su abogado Miguel Ángel del Río, agredido por un guardián del IMPEC, y por eso no puede sentarse hoy en el juicio contra él. Claro, este era el segundo, Néstor, el segundo testigo que iba a pasar al banquillo a declarar como testigo de la Fiscalía en contra del expresidente